Mírame un momento y haz algo que casi nadie se atreve a hacer. Gira tus manos, obsérvalas ahora mismo, porque mientras cuidas tu rostro con cremas carísimas, tus manos están contando la verdad, las manchas oscuras, la piel más fina, esas arrugas que no estaban hace 5 años. Y lo peor no es que revelan tu edad, sino que lo hacen incluso cuando tú no quieres. ¿Alguna vez escondiste las manos debajo de la mesa? ¿Dejaste de usar anillos porque ya no se ven igual? Te dijeron que son manchas de la edad, que es normal, que es irreversible, que solo el láser puede ayudar y que cuesta cientos de euros, pero nadie te explicó esto. La mayoría de esas manchas no aparecen por la edad, aparecen por deshidratación profunda acumulada durante años, y cuando hidratas la piel correctamente en el orden correcto, la apariencia cambia más rápido de lo que imaginas. En este video te mostraré el método exacto paso a paso, con productos que ya tienes en casa. Y si empiezas hoy, antes de que esas manchas se profundicen aún más, puedes ver tus manos más suaves, más luminosas y visiblemente rejuvenecidas sin gastar una fortuna. Antes de revelarte exactamente cómo se prepara la primera fase del tratamiento, quiero que comprendas por qué este paso es tan decisivo cuando hablamos de manos con manchas, tono apagado y textura áspera. Con el paso de los años, la renovación celular se vuelve más lenta. Las células muertas permanecen más tiempo adheridas a la superficie, formando una capa irregular que intensifica la apariencia de las manchas y resta luminosidad. No importa cuántas cremas apliques encima, si esa capa no se retira de forma adecuada, los activos posteriores no penetran con la misma eficacia. Aquí es donde entra el primer ingrediente que probablemente tienes en tu cocina. No es café soluble, no es café instantáneo. Es café molido, ya utilizado, la borra que queda después de prepararlo y que ha pasado por agua caliente. Ese detalle es fundamental, porque el contacto con el agua suaviza sus partículas y reduce su potencial abrasivo, algo especialmente importante en piel madura. El café molido contiene compuestos antioxidantes naturales como los polifenoles y una pequeña cantidad de cafeína. Cuando se utiliza de forma tópica y con masaje suave, ayuda a estimular la microcirculación cutánea, favorece la eliminación mecánica de células muertas acumuladas en el estrato córneo y mejora visualmente la textura. No actúa como un despigmentante químico, sino como un renovador físico delicado que despeja el terreno. Pero aquí viene el segundo elemento que transforma esta simple exfoliación en una preparación inteligente: miel pura. No cualquier jarabe dulce, sino miel real, preferiblemente cruda. La miel contiene enzimas naturales, compuestos fenólicos antioxidantes y pequeñas concentraciones de peróxido de hidrógeno que le confieren propiedades antimicrobianas suaves. Además, es un humectante fisiológico, lo que significa que atrae y retiene agua en la epidermis. Cuando se combina con el café molido, la miel cumple dos funciones esenciales. Primero, amortiguar la fricción, reduciendo el riesgo de irritación. Segundo, aporta hidratación inmediata y ayuda a mantener la integridad de la barrera cutánea mientras se realiza la renovación superficial. Esta primera fórmula no borra manchas por sí sola. Su misión es más estratégica. Elimina la capa de células envejecidas que opaca el tono, suaviza la textura y prepara la piel para que el segundo tratamiento, el que actúa directamente sobre la luminosidad y la apariencia de las manchas, pueda penetrar con mayor eficacia. En el siguiente segmento te explicaré exactamente cómo mezclar estos dos ingredientes, qué cantidad utilizar y con qué frecuencia aplicarlos para obtener resultados visibles sin dañar la piel madura. Y después de eso revelaré la segunda fase, donde comienza realmente el trabajo sobre el tono uniforme, porque a veces la diferencia entre una mano apagada y una mano luminosa no está en el producto final, sino en cómo se prepara el camino.
Ahora sí, vamos a revelar la primera fórmula completa, el paso estratégico que abre el camino para que las manchas se vean más suaves y la piel recupera luminosidad. El primer paso es la exfoliación consciente. La cantidad es pequeña, solo una cucharadita, no más. En cuidado cutáneo, el exceso no mejora el resultado, lo empeora. Coloca esa pequeña cantidad en la palma de la mano y añade una porción similar de miel pura, preferiblemente cruda y sin procesar. La miel no está aquí solo para dar textura. Contiene compuestos antioxidantes, enzimas naturales y propiedades antimicrobianas suaves que ayudan a proteger la barrera cutánea, reducir la inflamación leve y mantener la hidratación mientras exfolias. Mezcla ambos ingredientes en la palma hasta formar una pasta ligeramente húmeda y flexible. Si la notas demasiado espesa, puedes añadir unas gotas de agua tibia para suavizar. Si está muy líquida, agrega una pequeña cantidad adicional de café. La textura ideal es cremosa, pero con gránulos perceptibles. Ahora aplica la mezcla sobre el dorso de las manos ligeramente húmedas. Comienza a masajear con movimientos circulares lentos durante aproximadamente 1 minuto. No presiones con fuerza. Escucha el sonido suave del grano desplazándose sobre la piel. Ese roce delicado es suficiente para desprender células muertas acumuladas en el estrato córneo, responsables del aspecto áspero y apagado. Respira el aroma. El café libera un perfume cálido y envolvente que convierte este gesto en un pequeño ritual sensorial. Muchas mujeres me dicen que ese momento les recuerda tranquilidad, pausa, autocuidado. Después del minuto de masaje, no enjuagues todavía. Deja la mezcla sobre la piel durante unos 10 minutos. Este tiempo permite que la miel actúe como humectante, atrayendo agua hacia la epidermis y aportando antioxidantes que favorecen la reparación cutánea. Si existen pequeñas grietas o irritaciones leves, la miel ayuda a calmar y apoyar la recuperación natural. La frecuencia depende de tu tipo de piel. Si tu piel es más gruesa y resistente, puedes realizar este procedimiento 2 veces por semana. Si es fina o muy sensible, 1 vez por semana es suficiente y siempre con presión mínima. Transcurridos los 10 minutos, enjuaga con abundante agua tibia. No utilices jabón en este paso, solo agua. Seca con una toalla suave, presionando ligeramente, sin arrastrar. La mezcla debe prepararse en el momento. No se recomienda guardarla más de 24 horas, incluso en refrigeración, para evitar alteraciones. Y observa el resultado. La piel se siente más lisa, más uniforme, más receptiva. Este paso no elimina manchas por sí solo, pero retira la capa opaca que impide que el siguiente tratamiento actúe en profundidad. Y ahora que la superficie está renovada, la piel está lista para el siguiente nivel. En el próximo paso entraremos en la fase de hidratación profunda y apoyo estructural, donde trabajaremos sobre elasticidad y apariencia uniforme del tono. Porque unas manos luminosas no comienzan con un milagro, comienzan con una preparación inteligente. Y ahora llegamos al segundo paso, el más importante, el que realmente trabaja en profundidad después de haber eliminado las células muertas y haber preparado la piel. Cuando ya has exfoliado suavemente, la superficie está limpia, más lisa y más receptiva. Es en este momento cuando la piel está lista para recibir nutrientes que ayudan a hidratar intensamente, mejorar la luminosidad y apoyar la producción natural de colágeno. Estoy hablando del aloe vera, pero no cualquier presentación. Debe ser gel puro de aloe vera, preferiblemente sin aloína. La aloína es un compuesto presente en la capa amarillenta de la hoja, que puede resultar irritante si no se elimina correctamente. Por eso es fundamental utilizar gel purificado o extraerlo adecuadamente si proviene directamente de la planta. Con el paso del tiempo, la piel de las manos pierde colágeno y elasticidad. Además, está constantemente expuesta a detergentes,
jabones, lejía, alcohol y productos de limpieza que alteran el pH cutáneo. Esa alteración debilita la barrera protectora, aumenta la pérdida de agua transepidérmica y acelera el envejecimiento visible. A esto se suma la radiación solar acumulada durante años. El gel de aloe vera es rico en polisacáridos, aminoácidos, minerales y antioxidantes que ayudan a hidratar profundamente, calmar la piel y favorecer los procesos naturales de regeneración. Actúa como un reparador biológico suave, ideal después de la exfoliación. Toma aproximadamente una cucharadita de gel puro, cantidad suficiente para ambas manos. Si utilizas la planta fresca, corta una hoja, déjala reposar en vertical unos minutos para que drene el líquido amarillento, luego retira la piel verde y extrae únicamente el gel transparente. Lávalo ligeramente con agua antes de usarlo. Coloca el gel en la palma de la mano y añade 5 gotas de aceite de rosa mosqueta puro al 100%. El aceite de rosa mosqueta es rico en ácidos grasos esenciales y contiene derivados naturales de vitamina A que favorecen la renovación cutánea y estimulan la síntesis de colágeno. Esta combinación ayuda a mejorar la apariencia de manchas, arrugas finas y pérdida de firmeza. Si no dispones de aceite de rosa mosqueta, puedes sustituirlo por aceite de oliva virgen extra o aceite de coco prensado en frío. Ambos aportan lípidos que refuerzan la barrera cutánea y mejoran la elasticidad. Sin embargo, la rosa mosqueta ofrece un perfil más específico para piel madura. Mezcla bien el gel con el aceite hasta obtener una textura uniforme. Aplica sobre el dorso de las manos con movimientos ascendentes y envolventes durante 3 a 5 minutos. Este masaje favorece la absorción y estimula suavemente la circulación. Puedes dejar actuar la mezcla sin enjuagar. Si deseas un efecto más intenso, aplica una capa generosa por la noche y coloca guantes de algodón durante 30 minutos o incluso durante el descanso nocturno. Esto mejora la penetración y potencia la hidratación. Realiza este tratamiento 3 veces por semana. Si tu piel está muy seca, puedes aplicar en días alternos durante 2 semanas y luego mantener una frecuencia de mantenimiento. El gel fresco debe conservarse en refrigeración y utilizarse en un plazo máximo de 3 días si es natural. El aceite debe mantenerse en un lugar fresco, protegido de la luz. Después de varias aplicaciones notarás la piel más flexible, luminosa y uniforme. Más que un simple hidratante, esta fórmula actúa como un apoyo estructural para la piel madura. Y así, paso a paso, tus manos dejan de reflejar sequedad y comienzan a reflejar cuidado. Porque unas manos hermosas no se transforman con un solo gesto, sino con una estrategia completa. Y ahora sí, llegamos a la tercera fórmula, la más intensa, la más estratégica, la que puede marcar un antes y un después cuando se utiliza con disciplina, pero también la que exige mayor respeto por las proporciones y por el momento exacto de aplicación. La combinación es aceite de ricino más jugo de limón fresco. Aquí no hay improvisación, este paso es decisivo y debe realizarse con precisión. El aceite de castor es espeso, concentrado, profundamente nutritivo. Rico en ácido ricinoleico y vitamina E, forma una película protectora que reduce la pérdida de agua y mejora la elasticidad en piel madura. Después de haber esfoliado y preparado la piel, este aceite actúa como un sellador inteligente que sostiene la hidratación durante horas. El limón, en cambio, aporta ácido cítrico, un alfa hidroxiácido natural que favorece una renovación superficial suave cuando se utiliza en baja concentración. No actúa como un blanqueador agresivo, actúa como un estimulador delicado del recambio superficial. La proporción exacta es una cucharada sopera de aceite de ricino y 5 gotas de jugo de limón recién exprimido, no más. Más limón no significa más resultado, significa más riesgo de irritación. Si tu piel es sensible, comienza con 3 gotas durante las primeras aplicaciones y observa cómo responde.
Coloca el aceite en un recipiente limpio y añade las gotas de limón. Mezcla durante unos segundos hasta que la textura sea uniforme. Esta fórmula debe prepararse en el momento, no se guarda, no se reutiliza al día siguiente. Las manos deben estar limpias y completamente secas. Este tratamiento se realiza únicamente por la noche, nunca durante el día, porque el limón puede aumentar la sensibilidad a la radiación solar. Toma una pequeña cantidad y distribuye sobre el dorso de ambas manos. Masajea con movimientos circulares ascendentes durante 5 minutos. Insiste suavemente en las zonas con manchas, pero sin fricción intensa. El objetivo es favorecer la absorción profunda, no exfoliar nuevamente. La piel debe quedar cubierta con una película fina y brillante. Si el aceite gotea o deja exceso espeso, has aplicado demasiado. Ajusta la cantidad en la siguiente sesión. Y ahora viene el detalle que cambia todo. No dejes las manos expuestas mientras duermes. El aceite puede transferirse a las sábanas y perder eficacia. Necesitas un par de guantes de algodón, sencillos, transpirables, no de goma ni sintéticos. Colócalos inmediatamente después del masaje y manténlos durante toda la noche. Esta oclusión suave favorece la penetración progresiva y potencia el efecto hidratante. A la mañana siguiente, retira los guantes y lava las manos con abundante agua tibia. No utilices jabón fuerte en el primer lavado. Si necesitas limpiar más tarde, usa un limpiador suave con pH equilibrado. Frecuencia recomendada: 1 o 2 veces por semana. Si tu piel es fina o reactiva, comienza una vez por semana durante 3 semanas antes de aumentar. Al día siguiente, es imprescindible aplicar protector solar en las manos. Si vas a salir, utiliza mangas largas para proteger la piel. Este paso es innegociable. No apliques sobre heridas abiertas, dermatitis o irritación activa. Realiza una prueba en el antebrazo y espera 24 horas antes de la primera aplicación completa. Conserva el aceite en un lugar fresco y protegido de la luz. Exprime el limón justo antes de usarlo. No guardes la mezcla sobrante. Y ahora quiero que hagas algo conmigo. Escribe en los comentarios: yo tengo un par de guantes de algodón y me comprometo a ser constante, porque esta fórmula no funciona por impulso, funciona por repetición disciplinada durante al menos 4 semanas consecutivas. Si respetas proporciones, frecuencia y protección solar, esta combinación puede convertirse en un complemento eficaz dentro de una rutina integral para manos con sequedad y tono desigual. La diferencia no está en hacerlo una vez, está en hacerlo bien y hacerlo con constancia. Y ahora, antes de despedirnos, quiero que observes el panorama completo. No estamos hablando de un truco aislado ni de una solución rápida. Estamos hablando de una estrategia en 3 pasos que respeta la biología de tu piel y trabaja en profundidad capa por capa. Primero, la exfoliación con café molido y miel. Ese gesto sencillo elimina células muertas acumuladas, mejora la textura y activa suavemente la microcirculación. Sin esta preparación, cualquier tratamiento posterior se queda en la superficie. La piel necesita estar despejada para absorber y responder. Después viene la fase de nutrición con aloe vera y un aceite rico en vitamina A como la rosa mosqueta. Aquí comienza el verdadero soporte estructural: hidratación profunda, aporte de antioxidantes, estímulo de la renovación natural. Es el momento en que la piel recupera flexibilidad, confort y una luminosidad más uniforme. Y finalmente, el sellado nocturno con aceite de ricino y unas gotas precisas de limón. Este paso potencia todo lo anterior, nutre intensamente, refuerza la barrera cutánea y favorece una renovación superficial controlada, siempre aplicado por la noche, siempre con protección adecuada y siempre acompañado de protector solar al día siguiente. 3 pasos claros: preparar, nutrir, sellar. Pero tan importante como saber qué hacer es evitar los errores que anulan los resultados. No exfoliar en exceso pensando que más fricción dará más efecto. La piel madura necesita suavidad.
No saltarse la fase de hidratación creyendo que el aceite final lo resolverá todo. Cada etapa cumple una función distinta y complementaria. No aplicar limón durante el día ni olvidar la protección solar. La protección es parte esencial del tratamiento y sobre todo no abandonar antes de tiempo. La piel responde a la constancia, no a la impaciencia. Si sigues estos 3 pasos con disciplina durante al menos 4 semanas, respetando proporciones y frecuencia, notarás manos más suaves, más elásticas y con un tono visualmente más uniforme. No se trata de borrar tu historia, se trata de cuidar la piel que la cuenta. Ahora quiero que participes. Escribe la palabra mano en los comentarios si te comprometes a seguir los 3 pasos con constancia, porque la verdadera transformación no ocurre por casualidad. Ocurre cuando decides cuidar con intención. Tus manos han trabajado por ti toda la vida. Quizás hoy sea el momento de devolverles ese cuidado.